conectado a la sesión. Bueno, la idea es que en este bloque que vamos a tener, como lo hacemos en otros cursos, podamos tener como dos partes. Una donde revisemos cómo desarrollar y cómo trabajar en nuestros sitios web, qué ventajas tenemos y qué desventajas cuando utilizamos servicios como Elementor, eso de los plugins, editar, subir colores, videos, bueno, todos los problemas que se nos presentan en el día a día. Y los últimos 15 minutos de la sesión los dejamos para resolver dudas o revisar algún caso particular que tengamos esa problemática. Entonces, no sé si les parece, aquí por el chat yo los voy revisando también. Voy a abrir mi chat. Si tienen alguna particularidad o lo trabajamos de una así. ¿Sí está bien? Entonces voy a compartir mi pantalla para que empecemos a revisar. Permítanme, por aquí yo abro el sitio web. Felipe, te pregunto, voy a usar a crear una landing desde cero en el sitio web de Vivir de tu Pasión. ¿Puedo utilizar ese dominio? Sí, sin problemas. Dale y Perfecto. vamos mirando y que la gente vaya poniendo las dudas. Sí. Listo. Entonces voy a compartir mi pantalla. Permíteme ver si es este. Ok. Sí. Perfecto. Voy a poner entonces minimizar esto. Por aquí a un lado. ¿Ya pueden ver mi pantalla? La que estoy compartiendo. Sí, te vemos. Ok. Entonces, bueno, ya todos estamos familiarizados con WordPress, ya todos tenemos nuestro primer acercamiento. Quizás ustedes que son de E10K ya conocen a la perfección su sitio, pero vamos a hablar entonces primero de nuestra landing. Cómo crear nuestra landing, cómo modificarlas, cómo abrir nuestro contenido y vamos a revisar varias partes, varios temas. Uno de ellos es la diferencia entre nuestra landing y nuestro sitio web. Entonces, partamos de que a veces nosotros arrancamos y entramos a la formación o estamos en nuestro proyecto, en nuestro negocio y queremos trabajar de una vez el sitio web y no tenemos estructurado nuestro proceso. Y por allá un profesor en la universidad hace muchos años nos decía, el 80% de un sitio web es diseño, solo el 20% es trabajar en él o es técnicamente resolverlo. Entonces, ¿qué es muy importante? Aparte de todo lo que tienen ustedes en su formación, de todo lo que están trabajando en sus estrategias, de todos los planes que tienen para su negocio, para su proyecto, hay que estructurarnos también en el sitio web. Hay que saber qué queremos hacer, qué queremos mostrar, qué es lo más importante para nuestros clientes. Y ahí viene entonces la diferencia entre un sitio web y un portal web y una plataforma web. El sitio web es informativo, es donde yo muestro información. Por ejemplo, vamos a ver aquí la pantalla y nosotros tenemos el sitio web de Vivir de tu Pasión. Y ahí estamos hablando de información, cómo suscribirnos, qué hacemos, quiénes somos nosotros, tenemos un blog, un área de miembros y así sucesivamente. Este es un sitio web. Por lo general nos damos cuenta que un sitio web es porque tiene un blog. Ahí ya sabemos, esto es un sitio web. Cuando ya miramos el club, que es donde ustedes tienen su formación, ya se nos vuelve una plataforma, porque ya necesitamos interactuar con los usuarios dentro de nuestro espacio. Ya necesitamos dar accesos, ya necesitamos quitar claves, mostrar contenido, tener seguridad. Todo ese tipo de cosas nos diferencian. El sitio web, la plataforma web. Y el portal, si yo tuviera separado solo el tema del blog, ahí ya sería un portal web, porque interactúo con el contenido. Entonces tenemos sitio web, portal web y plataforma web. Para este caso nosotros nos vamos a centrar en nuestros sitios web,
que algunos de ustedes ya tienen avanzados, de acuerdo a lo que hemos visto en las sesiones 1 a 1, en el soporte que hacemos por Slack, en los comentarios que nos hacen. Entonces tienen su sitio web donde tienen el inicio, la misión, la visión, el formulario de contacto, y aparece su proyecto, aparecen sus webinars, y entramos a tener lo que llamamos la landing. Perdón que se me cerró por aquí, cerré la ventana. Aquí está. Aparecen lo que tenemos, la landing. La landing, como bien lo explica Alejandro, bueno, ya técnicamente las landing son sitios de aterrizaje, donde queremos capturar data súper rápido, donde nos interesa obtener datos puntuales de nuestros clientes, de nuestro nicho, de nuestro target al que ya hemos trabajado, al que queremos alcanzar. ¿Qué es muy importante entonces a ese momento? Que si nosotros tenemos un sitio web, debemos diferenciar dos cosas, y veo que cometen muchos errores cuando lo van a hacer, y es la diferencia entre una página web y una entrada. Entonces tienen características similares. Entonces, ¿por qué empiezo por este lado? Y no actuamos de una vez directamente sobre elementos, sobre el diseño, sobre esos, digamos, esos esquemas. Porque en este proceso vamos adelantando lo que llamaríamos el conocimiento. Si tengo claro cuál es la diferencia entre la página, la sección y cuál es mi página o sección de aterrizaje, sé cómo la debo abordar y qué elementos me van a funcionar. De ahí viene entonces que empezamos a hablar de Elementor, de HTML, de estilos, de ese tipo de cosas. ¿Están viendo mi pantalla? Que a veces se me cierra. ¿Sí? Ah, bueno, súper. ¿Qué pasa? Las páginas, veámoslo como un árbol genealógico. Entonces, las páginas son las que me permiten tener la jerarquía de mi sitio web. Entonces, si yo voy, por ejemplo, miremos una página cualquiera, un sitio web cualquiera. Miremos, por ejemplo, ahorita que estoy en el tema de extranjería, estamos tanto recién llegados aquí al equipo técnico. Entonces, miremos Consulado de Colombia. Voy a mirar aquí para que podamos ver. Bueno, si cargará más rápido. Aquí vemos entonces algo que nos va a diferenciar, y las páginas, ustedes también lo tienen en algunos de sus lanzamientos. Ustedes ya tienen avanzado su página o su sitio web con diferentes secciones, y esas secciones tienen un árbol de navegación. Nosotros, por ejemplo, aquí en Vivir de tu Pasión, tenemos el sitio web general y tenemos unas páginas que hemos denominado Team Power, Paseo de la Fama, el podcast, el blog, el área de miembros que nos envía al club, Evento Infinity que nos envía a la otra plataforma, y las formaciones. Nuestras páginas nos van a dar la estructura principal. ¿Cuál es la diferencia con las entradas o con las landing? Que las landing o las entradas son secciones que yo puedo agregar dentro de las páginas. Entonces, la página, tenemos el sitio web, que es todo lo que abarca nuestro negocio o nuestro proyecto o nuestro e-commerce. Tenemos las páginas, que son las secciones o la jerarquía que le damos a nuestro sitio web. Y las entradas es todo lo que ponemos dentro de esas páginas. Entonces, vamos a mirar si tenemos, por ejemplo, la landing. Busquemos una landing que tengamos nosotros aquí de prueba. Vamos a ver si esta es una prueba que hicimos el año pasado, y tenemos esta landing, que la hemos denominado al blog. Bueno, aquí estábamos haciendo algunas pruebas, creo que esta la usamos en una sesión 1 a 1. Si se dan cuenta, las páginas siempre tienen un nombre principal. Entonces, aquí tenemos páginas, siempre las buscamos para que tengan una sección o una cabecera o una directriz más importante. Si yo empiezo a discriminarlo, tengo un árbol. Entonces, tengo mi sitio web general. ¿Qué se me hizo? Se me cerró.
tengo mi sitio web. Desde ahí empiezo a captar todo el contenido, a presentar, a hablar de nosotros, a hablar de nuestro negocio, de nuestro proyecto, de nuestro emprendimiento, de mi portafolio a nivel general, a nivel organizacional. Las páginas ya me empiezan a detallar esa información. Entonces aquí, por ejemplo, en Vivir de tu Pasión, Alejandro nos habla del Team Power. ¿Qué es el Team Power? ¿Cómo lo vamos a abordar? Y tenemos información de esa estrategia. Y cuando ya voy a mirar una entrada o una landing, porque nosotros las llamamos también páginas de aterrizaje, o porque se llaman landing. No es porque decidieron, pongámosle un nombre cualquiera donde van a aterrizar las personas. Como en un aeropuerto, los aeropuertos tienen terminales, esas serían nuestras páginas. Y las mismas pistas de aterrizaje donde yo quiero empezar a segmentar mi público, mi target, mi nicho de mercado, van a ser las landing. Entonces, nosotros para cada lanzamiento en Vivir de tu Pasión tenemos una landing. Tenemos una landing para el evento Infinity, tenemos una para los World Action, tenemos una cada vez que Alejandro en su creatividad nos dice que vamos a tener un evento nuevo, creamos una landing. ¿Para qué? Para que esos nichos a los que estamos buscando lleguen. Cuando tenemos eso totalmente claro, ahí sí empiezo a trabajar entonces técnicamente. ¿Por qué lo explico desde acá? Porque muchos de ustedes llegan a trabajarlo técnicamente y cuando llegan y están trabajando en su landing o en su sitio, empiezan las confusiones. Si yo tengo en mi sitio un banner o un cabezote, ¿cómo ahora le agrego un video? ¿O cómo cambio el título? ¿O este título no me funciona para mi estrategia? Porque los títulos son diferentes para una página que para una landing. Y todo eso es lo que vamos a ver en este espacio. Ya teniendo eso claro, ¿qué es una página? ¿Qué es una landing? ¿Qué es una entrada? ¿Qué es un sitio web? Podemos avanzar. ¿Tenemos dudas hasta ahí? ¿O todo claro ahí o esa diferencia ya sobra? Me dirán ahí en el chat. Perfecto, Raquel. Entonces seguimos. Entonces, ya cuando tenemos eso claro, ahora sí empezamos a verlo técnicamente, qué es lo que nos interesa en este punto. Entonces, vamos a crear una página y vamos a crear una entrada. Entonces, vamos a añadir aquí una página nueva. Entonces, ya todos saben, ya todos recuerdan que las páginas las puedo crear en el menú izquierdo de WordPress. Como ustedes son administradores, ahí siempre van a tener la opción de las páginas. Las entradas, ¿por qué WordPress lo puso en ese orden? Porque las entradas son más comunes. Es más fácil que yo cree entradas con el tiempo. Puedo crear una entrada diaria, una entrada en el día puedo crear varias entradas, varias landing, varias campañas, varios lanzamientos. Pero las páginas, si se dan cuenta, van a estar más estáticas. Yo siempre voy a tener una página de inicio, pero no voy a cambiar la página de inicio todos los días, pero sí puedo cambiar una entrada todos los días. Han de cuenta que esto funciona también como un periódico. Y siempre por eso lo pone WordPress, las entradas primero y las páginas después. Y tenemos dos opciones. Lo podemos crear desde el menú izquierdo, donde ustedes tienen los plugins, tienen todos los servicios, tienen sus ajustes, sus bases de datos, toda la información. O en la parte superior tenemos un menú rápido. Entonces aquí podemos también crearlo. ¿Por qué el título? Bueno, entonces aquí yo le voy a poner prueba sesión 2104. Y vamos a ver cuál es el comportamiento. Entonces, este editor es el primero que ustedes enfrentan antes de instalar Elementor. Y aquí funciona tal cual es un documento Word. Así está diseñado WordPress. En realidad, WordPress viene del funcionamiento de un Word. Entonces, tienen el HTML y tienen la parte visual. Cuando yo lo guardo, entonces si se dan cuenta, bueno, aquí porque tenemos instalados algunos plugins que ustedes conocen también en su formación, Radmat, ese también está en la formación, y el Pixel. Pero al menú derecho yo tengo opciones internas del WordPress. Algunas que ustedes a veces olvidan o pasan son las revisiones. No sé si alguno de aquí de los que está en la reunión recuerdan que son las revisiones de WordPress. Las revisiones es en realidad cómo me devuelvo.
Isas, ¿una landing no es una página? No. Una landing es una entrada. ¿Por qué? Porque las landing pueden cambiar constantemente. Las páginas no. La idea de las páginas es que estén siempre fijas o que no cambien tanto con el tiempo. Y las revisiones, que era lo que les comentaba, es el histórico. Cada vez que yo hago un cambio, y eso es un dato técnico que les va a servir mucho. Cada vez que ustedes hagan un cambio, WordPress guarda dos cosas. Guarda el cambio que ustedes hicieron, él guarda un historial del último cambio o guarda cada vez que ustedes le dan al botón actualizar o publicar. Y lo vamos a ver aquí. Entonces, aquí yo tengo mi prueba sesión 2104, que es la nuestra. Le voy a dar publicar. Y WordPress acaba de guardarlo porque dice, tú me acabas de poner aquí algo en las páginas. Acabo de tener una página nueva. ¿Qué pasa? ¿Cómo me doy cuenta yo que tengo una revisión o un historial? Si yo no sé dónde puedo mirar eso. Bueno, aquí veo que aparece publicado en el horario del servidor a las 5:47. Pero ¿dónde más? Aquí. Si ven mi pantalla aquí en la parte izquierda, en la parte superior derecha, si están viendo esa ventana que se acaba de abrir. Entonces, si ustedes la ven acá, entonces miren, acá aparecen unas opciones y aquí nos aparece la de campos personalizados, comentarios, el SLOOK. Yo debo activarlas. Cuando las activo y minimizo esta sección, automáticamente me empiezan a aparecer nuevas opciones acá. ¿Por qué no se activaron las revisiones? ¿Por qué no se activó el historial de las páginas? Por dos razones. Primero, porque no hemos creado contenido y segundo, porque en las páginas, como no las actualizamos tan constantemente, WordPress no se preocupa porque guardemos o no guardemos. Y ese es un problema. Entonces, pasa eso con las páginas. Caso puntual con ustedes, las entradas o las landing. Entonces creemos una entrada, pero hagámoslo desde cero, con las dos opciones. La página ya la creamos con el menú izquierdo. Tenemos las entradas. Entonces ahora creémosla con el menú superior. Por ahí vi un comentario en el chat de Bárbara. Una landing no es una página, pregunta Isas. Bárbara responde, es una página de aterrizaje con un propósito. Ejemplo, webinars, pero sí es una página. Entre comillas, sí y no, Bárbara, porque las páginas en realidad lo que buscan es no cambiar con el tiempo. Por eso los menús, cuando creamos un menú, lo que agregamos principalmente son las páginas, porque esas no van a cambiar tan seguido. Las entradas y las landing sí, que es la que nos interesa, porque estamos haciendo un lanzamiento, un webinar más seguido. Entonces, cuando hacemos nuestros webinars, podemos utilizar la misma entrada, duplicarla o modificarla y va a cambiar más con el tiempo, a diferencia de una página. Esa es como la característica. Y aquí entonces están todos revisados, sí. Entonces ahora nos venimos aquí y vamos a crear prueba de entrada 2104. Le vamos a dar publicar. Y ahora la vamos a editar. Bueno, aquí nos abrió opciones que tenemos ahí. Que estas opciones, si se dieron cuenta, no las tenemos en la página. Bueno, aquí dice pie de página porque este va a trabajar. Ahorita los voy a mostrar con la plantilla. El SEO, galerías, bueno, todas estas son opciones que habilitamos ahorita por herencia para todas. ¿Dónde las habilitamos? Aquí, opciones de pantalla, para que nosotros mismos podamos ver. ¿Qué pasa? Yo puedo quitar toda esta información y voy a tener menos opciones aquí. Este es el editor clásico de WordPress. ¿Por qué empiezo por acá? Porque algunas veces Elementor no tiene la capacidad de cambiar datos importantes dentro del WordPress. Por ejemplo, un banner. Si no podemos cambiar el banner o el título, en realidad lo hacemos es desde la edición clásica de WordPress o el editor clásico, lo que llaman ellos. Pero también aquí podemos actualizar otras variables que no se pueden desde Elementor. Por ejemplo, en esta opción nosotros tenemos los encabezados, el pie de página y características que están ocultas para Elementor.
y es bueno que ustedes las conozcan para que tengan las dos opciones cuando están creando sus páginas o sus entradas o sus landings de aterrizaje. Entonces pueden editarlo tanto con el editor clásico como con el Elementor. Entonces actualicemos y nos vamos a fuego entonces con Elementor. Entonces, vamos a editar con Elementor. Y aquí empiezan los primeros tips técnicos. Si se dan cuenta, en la parte superior o en la URL me puso esta información. Entonces me dice que el post es el 55983. Y dentro, en la base de datos, algo que a veces no sabemos técnicamente, o cuando yo tengo muchas entradas o muchas páginas y no encuentro una, yo la puedo buscar por acá. Entonces me voy a páginas y le pongo el ID. Y si esta es una página, me lo debería encontrar. Pero como no es una página, no lo va a encontrar. Entonces, en las entradas, cada vez que ustedes hacen un hover o ponen el mouse sobre la URL, en la parte inferior ustedes van a ver el ID. Dice esto mismo que nos acaba de aparecer aquí. Todo este link o esta URL. No sé si lo alcanzan a ver en la parte inferior de mi pantalla o en la de ustedes si tienen abierto, les va a aparecer un link exactamente igual. Y ahí van a saber que sí es el ID. ¿Por qué? Técnicamente, WordPress tiene dos cosas. Una es el título, que era el que pusimos aquí, el prueba de entrada 2104. Y otra cosa es la URL o el slug. Y desde Elementor yo no puedo actualizar el slug. Ejemplo, yo necesito que esto sea, este va a ser el título de mi prueba de entrada, pero yo necesito darle el link a las personas que van a ingresar a mi landing. Y en mi landing yo ya no le voy a poner prueba, va a ser el definitivo. Y ahí solo lo puedo editar a través de el editor clásico de WordPress. La primera opción aparece cuando tengo mis entradas, le doy edición rápida y me va a aparecer el slug. El slug es lo que verdaderamente utiliza Internet para buscar nuestro sitio. Entonces, si yo lo copio y abro una nueva y yo cambio todo esto y le pongo mi entrada, ahí me va a aparecer el contenido o lo que he creado. Pero, si se dan cuenta, aquí él utiliza un ID. Este ID, si yo lo hiciera, le dijera a las personas, ven, ustedes tienen que entrar con este ID. Vamos a ver qué él nos dice. Este es igual. Él no lo va a encontrar. Nos va a decir, no nos va a mostrar un error, pero no lo va a encontrar porque él dice, usted me está diciendo que yo busque un ID, pero en sus configuraciones, que es bien importante, por eso ustedes deben conocer también sus menús, el menú de su sitio. Aquí aparece algo técnico que son las URLs amigables y las URL por defecto. Esas están en los enlaces permanentes. Algunos de ustedes tienen tiendas en línea y se han dado cuenta que uno puede modificar el nombre de la tienda o la URL. Este es uno de los primeros campos que deben modificar cuando crean su sitio web. Si no tienen los nombres de la entrada, las personas y Google, sobre todo Google, no lo van a encontrar por el nombre de la entrada o por el slug, van a necesitar el ID. Y ese ID para los buscadores significa que su sitio está en construcción o que no es un sitio 100% seguro, a pesar de tener el certificado del HTTPS y tenerlo instalado por acá el certificado digital. Entonces, si se dan cuenta, WordPress no es solo llegar textualmente a publicar contenido. Ustedes tienen que tener un conocimiento a veces mínimo, pero sí saber de qué está hecho y cómo está hecho su WordPress. Algunos de ustedes tienen agencias o desarrolladores que hacen todo ese trabajo técnico, pero, por ejemplo, en algunas sesiones nos hemos dado cuenta que no está bien instalado el Google Analytics o el tag de Google Analytics y no tienen al desarrollador, no tienen a la agencia, no tienen el proveedor y lo tienen que instalar ustedes mismos. Entonces deben conocer las opciones que les da WordPress o que les da su servidor para eso. Y
Una de ellas es que su sitio web tenga instalado el certificado de seguridad, o si no, no van a poder instalar o seleccionar el nombre de la entrada. Y cada vez que una persona entre a Google o entre por la pauta que ustedes hacen en Facebook o hacen en Google a buscar ese link o a buscar la URL de su webinar, de su lanzamiento, no lo van a encontrar, porque por debajo Google va a decir: yo tengo varios problemas con este sitio. Puede ser el certificado de seguridad, puede ser los enlaces permanentes. Yo no conozco, las personas en realidad no saben cómo llegar a esa URL y solo tengo el ID. Entonces ahí viene el problema. En realidad estos enlaces, el simple, que es el que viene por defecto, el día y nombre, mes y numérico, se utilizan cuando tenemos intranet. ¿Una intranet qué es? Es una página web, un portal web con unas funciones solo para mis empleados o solo para mi empresa. Cuando ya soy un negocio de más de 3 personas y necesito que cada uno tenga un usuario o contenido que solo van a ver ellos. Y así poderlo identificar. Pero entonces nosotros utilizamos el nombre de la entrada. ¿Hasta ahí vamos bien o muy técnico el tema? Yo los voy viendo también ahí en el chat. Pero si vamos bien, seguimos con nuestra parte ahora gráfica. Ok, sigamos entonces con lo gráfico. Entonces, si se dan cuenta, el trabajar con los sitios web no es solo el tema de diseño. Entonces, la parte de darle forma a nuestro sitio en realidad es un 20%. Ese otro 80% que compone el servidor, el WordPress, los plugins, Google Analytics, Google Search Console, el Facebook de Pixel, el Facebook de Google. Y es lo que más les consume tiempo. Si ustedes se dan cuenta en la formación y lo que hemos visto en las sesiones, lo que más les consume tiempo no es tanto trabajar en el diseño, sino en la administración del sitio web. Entonces ahí es donde es bueno que conocieran esta parte y ya ahora sí empezamos a trabajar el Elementor. Como aquí, entonces ya vamos a empezar a trabajar la parte gráfica. ¿Cómo está constituido Elementor? Recuerden que algunos de ustedes no tienen Elementor, tienen otros constructores como Divi, tienen Avada Fusion, tienen Lerdash, que tiene su propio constructor, tienen WP Bakery, ese tipo de constructores. Todos en realidad funcionan similar a Elementor. Entonces, Elementor es uno de tantos que se llaman constructores. ¿Para qué sirven? Para facilitarnos la vida un poco en la parte gráfica y no tener que hacer eso por código. Entonces, que es en realidad el trabajo de nosotros los desarrolladores. ¿Cómo funciona en realidad entonces la estructura? Bueno, aquí voy a hacer algo, de pronto un clic derecho y les voy a mostrar. Me dicen si lo pueden ver. ¿Pueden ver esa ventana que acabo de abrir con todo ese código? Me escriben en el chat o me dicen si la pueden ver. ¿Sí? Súper. Esa ventana en realidad es el código fuente de nuestro sitio web. Permítanme un segundo, por favor. Qué pena con ustedes, pero llegan las chicas del cole. Listo. Entonces, todo lo que hacemos, los cambios que hacemos allá en el sitio web, cada vez que agregamos Google Analytics, Google Tag Manager, todo eso en realidad se está agregando a este archivo. Y aquí está toda la información de nuestro sitio. Por eso es tan importante que tengamos una estructura diseñada, un contenido bien estructurado, porque Google entra y revisa esto. Esto es lo que utiliza Google. Entonces, todo esto. Google utiliza todo esto para dárselo a sus robots, a sus buscadores. Bueno, no solo Google, Safari, Mozilla, Edge en Windows, para conocer nuestro sitio. Y así es que se da cuenta Google si nosotros estamos trabajando SEO, si nosotros tenemos videos, tenemos imágenes. ¿Por qué es importante? Porque aquí se dan cuenta, entonces, algo, vamos a ver si me deja minimizar. El HTML es el esqueleto de su sitio web.
Y nosotros, la mayoría, no sabemos ni siquiera qué es HTML, lenguaje de modelo de hipertexto. Y ese HTML tiene un contenido. Funciona, yo se los he explicado algunas veces como nuestro cuerpo. Es nuestro esqueleto. Nosotros tenemos una cabeza y para ello se llama head, que es lo que ustedes conocen como la cabecera, el cabezote o el banner. Es el importante. Entonces ese generalmente es donde se están toda la información más importante del sitio web. Y en realidad así funciona y así fue que se lo inventaron, el HTML. Entonces el header hasta aquí. Igual que nuestro cerebro, en el header o en el cabezote de su sitio está lo más importante. Está donde se conecta el sitio. Está cómo son los estilos. Está cuáles son las variables. Está cómo se llama el tema. Cuáles son las URL. Dónde está ubicado. Dónde está el servidor. Toda esa información está en el header. Entonces, cada vez que queremos meter imágenes, contenido, estilos, colores, por debajo le estamos diciendo a WordPress, está ahí. ¿Por qué se los explico? Porque es muy importante que lo sepan cuando ustedes van a diseñar su landing o su página. Y no es solo llegar a agregar cajitas, porque a veces no tenemos el orden y no sabemos dónde están ubicadas. Entonces tiene un cabezote y al igual que nosotros tiene un cuerpo. Y ese cuerpo tiene unas características. Cada uno de nosotros tiene unas características, al igual los sitios web. Todos los sitios web tienen unas características de color, de espacio, de tamaño, de anchura, de distribución, en fin, todo lo que necesitamos está ahí. Y algo aquí que se llama el body o body. Bueno, este como tiene bastante información, va casi hasta por acá. Lo voy a adelantar un poco. Bueno, ahí estará el body. Y el otro, que por aquí lo ven, ese sí es más sencillo. Bueno, aquí no lo tenemos discriminado. ¿Qué es el footer? Bueno, quizás este tema no lo necesita. Y el footer es el pie de página, donde nosotros tenemos, vamos a ver si aquí lo tenemos en el sitio web. Voy a darle a esto, administrar. Bueno, en el sitio web no lo tenemos, pero en realidad es el contenido que nosotros tenemos, derechos de autor, menú, contáctenos, toda esa información. Quizás en alguna de las otras sí lo tenemos. Miremos Evento Infinity. Que aquí sí tenemos un footer. Es esto. Esto es el footer o el pie de página. Entonces tenemos una cabezota o una cabecera o un cabezote, el cuerpo de la página, que es todo esto, y tenemos el pie de página. Cuando ustedes tienen eso claro, ya saben cómo van a distribuir el Elementor. Entonces, aquí, por ejemplo, ya empezamos a ver características. ¿Sí que me aparece blog? Porque yo le dije que era una entrada tipo blog. Pero entonces yo voy aquí a este engranaje. Elementor se divide en 4 partes. Una es el menú superior. El menú superior nos da las opciones de Elementor, nos da las opciones que tenemos para editar la página o la entrada y nos da una opción de previsualización. Y cada vez que yo selecciono una de ellas, nos cambia el menú izquierdo donde tenemos las opciones de personalización. Entonces son esos 4. Cuando yo le doy al engranaje, me aparecen las opciones de personalización a nivel de página o entrada. El título, si es visible para los celulares, si permito los comentarios, yo le voy a decir que no. Le voy a decir que me esconda el título. Y cuando vayan a ver, no va a aparecer esto. Entonces, por eso aparece este menú izquierdo. Venga a ver si me lo deja ver. No. Desde acá empieza mi contenido. Si vieron que desapareció el título, si yo vuelvo y lo pongo, el título que yo le tenía, yo lo oculto, ahí está. Permitir los comentarios, ¿por qué no? Porque esto me evita que mi certificado de seguridad se colapse. ¿Por qué se colapsa? Porque hay mucho contenido o muchos comentarios y ahí puede entrar virus y bueno, un tema de cosas. Hasta ahí, entonces, es la estructura de las páginas, del sitio web, páginas y entradas. Y dentro de las páginas y entradas tenemos un esqueleto. Cabecera, cuerpo y pie de página. Hasta ahí. Bien, miren. Editar entrada. ¿Seguimos en la prueba? Sí. Y ahora sí, vamos a trabajar el Elementor. Entonces, como tenemos el esqueleto,
nosotros tenemos unos contenedores. Los contenedores yo les defino el tamaño. Los contenedores no son elementos. Contenedores son estas cajas que vemos así grandes, que yo cuando las selecciono, las agrego, voy a tener unas características. Entonces, un espacio en pantalla, un espacio entre márgenes y unos elementos. Si ven este botoncito gris, lo que me dice es que es de una sola columna. Pero ¿qué pasa si yo lo duplico? Ahora mi contenedor es de 2 columnas. Y así sucesivamente, lo que estoy haciendo es dividir mi pantalla. Cuando yo me vaya al responsive, él me las va a tomar en orden de izquierda a derecha, como leyendo un libro. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y este contenedor yo le puedo decir que tenga unas características. Entonces yo le digo el ancho del contenido es cuánto va a estar separado en mi espacio. Si yo le digo ancho completo, me lo debería tomar todo a nivel general. Entonces no lo voy a publicar porque es una página de prueba. Estos son los contenedores y dentro de los contenedores están las columnas. Yo las puedo borrar de igual manera y dejar una sola columna. Y ahora sí, cuando aparece este más, son los elementos. Entonces se dan cuenta aquí, entonces tenemos los elementos, tenemos varios tipos de elementos. Los básicos, perdón, que se me sube, está subiendo el mouse, se dispara. Pro, general, los voy a minimizar todos para que lo vayamos viendo y ustedes vayan teniendo. Los básicos son los de WordPress, los que vienen por defecto en WordPress. Los Pro son los del Elementor Pro, características adicionales que le estamos dando porque tenemos un servicio ahora pago. Los generales son los de Elementor, no de WordPress sino de Elementor. Y estos ya son condiciones que tienen cada uno de esos elementos. Son características que yo tengo a nivel del sitio. El logo, el título, de pronto los necesito en mi entrada, necesito un menú personalizado y así sucesivamente. Entonces vamos a ver los que más utilizamos, que son los elementos de secciones interiores, donde yo puedo dividir mis columnas, no solo dividirlas directamente aquí, sino tengo una columna principal y tengo 2 columnas internas. Y yo puedo, esos elementos, generalmente pongo un encabezado, que el encabezado ¿qué es? Es un título. Y si ven las etiquetas que aparecen aquí, H1, H3, H2 y así sucesivamente, hasta llegar al párrafo y a la división de columna, es porque esto es lo que utiliza Google para saber si somos una landing, somos una página, somos una entrada o qué somos en Internet. Y esto es muy importante porque es el tema de SEO. Si nosotros, por ejemplo, vamos a poner el título de nuestra landing, de nuestra página de aterrizaje, pero yo le digo que es un párrafo. Webinar 01. Cuando yo vaya y publique esto y Google empiece a buscar, él no va a detectar que esto es una landing o que yo estoy haciendo una campaña, a pesar de que le estoy pagando a Facebook. Él me va a detectar que estoy agregando contenido normal a mi sitio web. Pero cuando yo le digo, no, eso no es un párrafo, ni es un título. Entonces Google dice, yo reconozco esto, que aquí hay algo diferente o algo nuevo o algo importante. ¿Por qué? Porque en esa página yo ya le estoy dando unas características como las entiende Google. Entonces Google dice, por ahí busquemos aquí un H1. Aquí hay un H1. Bueno, tenemos bastantes. Vamos a mirar uno, si tenemos uno por acá en el contenido. Acá. Bueno, se me ha ido. H1. Todo es script, todo es contenido. Busquemos un H3. Se me encontró. No, todo es H. Miren, aquí hay una H1. Entonces él reconoce que hay un contenido estructurado.
Entonces, ¿por qué es importante? Porque Google entiende los datos estructurados. ¿Qué son datos estructurados para Google? Que yo tengo un orden en mi sitio. Tengo una estructura. Cabezote, cuerpo, pie de página. Y dentro de mi cuerpo yo le estoy dando una información relevante. Le estoy dando unos títulos, unos subtítulos, que ahora vamos a agregar otro. Entonces aquí agreguémoslo acá el subtítulo. Si ven que él automáticamente me lo puso en H2, porque él dice, ah, ya tengo un título, ahora necesito un subtítulo. Y así sucesivamente. Entonces voy a seguir agregando algunos elementos que son los que más utilizamos. Un video. Agreguemos entonces ahora una imagen, que son los que más nos presentan problemas y los más comunes. Y ya empezamos a ver las características de cada uno, del título, de las imágenes, cómo cambiar el color, cómo agregar un video de YouTube, cómo agregar un video nuestro, si puedo agregar uno nuestro, cómo lo hago, ese tipo de cosas. Busco el chat. A ver cómo estamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Tienen preguntas, chicas o chicos, compañeros? Reunión, pueden ponerlas en el chat o pueden activar el micrófono, no sé, Felipe, si lo pueden activar, para ir respondiendo preguntas hasta ahí. Sí, si quieres, hacemos una pausita aquí, Julián. Sí, ok. Eh, por si alguien tiene preguntas sobre los bloques, la estructura, cómo va. ¿Alguien tiene? A ver, que no veo las personas estándar. Bueno, hasta ahora todo claro, ¿no? Yolanda, Pilar, Isas, Maque, ¿te acuerdas que me comentaste de esta sesión? Por ahora todo claro, ¿no? ¿Todo claro? Mar, que veo que colocaste ahí que dices que estás perdida. Mar, ¿todo claro? Lo que hemos explicado ahí. Ok. Vale, sigamos entonces si Seguimos quiere. entonces. Súper. Lo último que, bueno, eso es lo importante. Entonces ahora vamos a ver ya sobre el contenido, sobre cada uno de estos elementos, cómo editarlos, cómo trabajarlos. Entonces siempre, recuerden, cada vez que yo hago hover o pongo el mouse sobre alguno de los elementos, él me va a poner un borde. Como indica un borde, si lo alcanzan a ver, es una línea muy delgadita que se pone dando como el contorno del elemento. Tengo su primera columna o cómo está distribuido, la columna principal y el contenedor. También lo podemos ver de esta manera. Si yo paso mi mouse por cada uno de ellos, van apareciendo como esa estructura. Y el principal siempre me aparece los botoncitos y él me dice editar la sección. ¿Qué es la sección? En realidad es el contenedor. Es lo mismo que nosotros llamamos contenedor. Pero si yo voy a editar un elemento, tengo que hacerlo directamente sobre él o me debe aparecer un lapicito. Bueno, no entiendo por qué. Generalmente aparece un lapicito en la parte superior, esquina derecha de cada elemento. No entiendo aquí por qué no aparece. No me aparece en ninguno. Bueno, es bien, está curioso eso, porque no aparece en ninguno. Entonces, ¿qué otra opción tenemos en ese caso? Bueno, lo primero es clic derecho. Entonces, yo me paro o pongo o pincho sobre o doy clic sobre el elemento, le doy un clic derecho y me aparecen estas opciones. Editar el encabezado, duplicar, copiarlo. Digámosle duplicar. No es lo mismo que copiar, porque copiar es, recuerden que yo les decía al principio que esto funciona como un Word. Copiar, yo me puedo mover a otra parte y decirle pegar. Y como no tengo un contenido estructurado, me lo va a pegar en el momento que yo lo necesite. Y aquí entonces puedo eliminar, borrar. Como no me deja ver el lapicito, cada vez que yo le doy clic o clic derecho en editar, en la parte izquierda me aparecen las opciones. Y si se dan cuenta, siempre tenemos contenido, estilo y avanzado.
El contenido tiene que ver con lo que yo estoy escribiendo. Entonces, no solo puedo agregar el contenido o editarlo directamente, sino aquí también, yo puedo también traer, si tengo algún contenido ya hecho en mi sitio web. Entonces, ahí podemos ver desde dónde lo puedo traer de la base de datos. Generalmente ustedes no lo usan para mis lanzamientos. Entonces, yo lanzamiento 01. Y aquí edito mi contenido. El texto 3D, bueno, ya es para darle, digamos, animaciones, para, si se dan cuenta, esto por allá en PowerPoint cuando salió se utilizaba muchísimo. Darle un link al texto cuando tengo, digamos, una referencia, por ejemplo, al WhatsApp. Entonces, creo que HTTPS, voy a ponerle slash y le voy a poner un numeral. Y ahí me va a poner un link. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ver con el contenido. Ahora lo que ustedes más necesitan es darle un estilo. El estilo ya es como se va a ver. Los colores, el tipo de fuente, el tamaño, la alineación. Y lo podemos ver en la parte izquierda. La alineación, ¿saben que funciona tal cual lo hacemos nosotros en Word, creando un documento Word? Entonces ahí le doy la alineación, la tipografía, si saben, tenemos el lapicito y tenemos el globo. El globo utiliza las fuentes del tema. Cuando ustedes instalaron WordPress, por allá tienen algo en una opción que dice apariencia, temas. Y nos aparecen los temas que tenemos instalados. ¿Qué es lo recomendable? Siempre tener un tema padre y un tema hijo. Técnicamente, ¿por qué? Porque si yo llego a cambiar algo aquí, no se me va a dañar el sitio a nivel general. Si yo cambio algo en el tema padre, puedo dañar el sitio. Por eso siempre tenemos un hijo. Casi que es como un escudo que utiliza WordPress o los sitios web para no afectar los datos principales. ¿Qué ponemos en estos datos principales? A veces están instalados los plugins o está instalado algunos servicios. Volvemos a nuestra página y así es que los toma por defecto, por el tema. Y ya cuando quiero personalizarlos, puedo trabajar todas estas opciones. La familia, pues es la fuente, el tamaño, puedo jugar con el tamaño. Esto tiene varias opciones. M son en realidad 4 píxeles, REM son 8 píxeles y así sucesivamente. ¿Por qué voy para allá? Porque cuando hablamos de píxeles estamos hablando de que nuestra pantalla y todas las pantallas funcionan con píxeles. Cuando hablamos de HD, los televisores, los celulares, siempre nos dicen su pantalla es de tantas pulgadas. ¿Qué significa eso? Que en esas pulgadas caben 1048, 2048, cuando es HD caben 4048 píxeles. O sea, dentro de una pulgada se meten tantos y tantos cuadritos. Así es que está funcionando. Entonces, ¿qué pasa ahora? Necesitamos ajustar esa información o esos colores, esa altura, digamos la altura de la línea, los separadores y todas esas características están dadas ahí. Y ahora entonces, eso para los textos, igual para el texto, para cada tipo de texto. Yo lo puedo editar de esa manera. Entonces voy a cambiar este color y lo voy a dejar de pronto este que es el del tema. Las imágenes. Las imágenes tienen unas características bien particulares que tratan con el ancho. Generalmente yo recomiendo utilizarlo en porcentaje para que cuando vayamos a nuestros celulares se adapte automáticamente. Si lo hacemos en píxeles, le cuesta más al sitio web adaptarlo. Entonces trabajamos los porcentajes, el ancho y el alto. ¿Hasta ahí tienen preguntas sobre esa edición de esos componentes?
Mientras aquí yo respondo un WhatsApp, si quieren me dejan los mensajes ahí en el chat. Isas, yo recomiendo que sean en porcentaje alto y ancho para que cuando lo pasemos a celulares o cuando nuestros usuarios vayan a ver el sitio en celulares se adapte más fácilmente, sea automático. En píxeles le cuesta porque tiene que alinear a la pantalla, porque todo funciona, bueno, no sé si recuerdan en matemáticas los planos X y Y, esos son los que nos dan los píxeles. Entonces es más difícil adaptarlo. Julián, o sea que mejore en porcentaje todo, ¿no? Que en Sí, píxeles. es lo ideal que se trabaje en porcentajes, pero ya vamos a ver el otro porque es mejor en píxeles. Entonces hasta ahí, bueno, Perfecto. en Divi, sí. Tema padre puede ser Divi, tema hijo Elementor, no. No, Mar. Se me perdió la pregunta. Creo que ya voy muy adelantado. Está un No, poquitito más arriba. Mira, lo hizo a las 6 y a las 7:19. tienen que ser los dos en el mismo constructor, porque van a tener conflicto siempre. O trabajas Divi o trabajas Elementor, pero no puedes los dos en el mismo sitio, o si no, eso se te va a volver un espagueti. Y unas cosas funcionan, otras no. Isas, lo recomendable el alto siempre en porcentaje. ¿Alguna otra pregunta? No, listo. Entonces, seguimos. Porque es bien importante el tema de los porcentajes. El porcentaje para nuestros elementos. Pero nuestros elementos también tienen unas características que tienen una posición dentro del sitio. Entonces se dan cuenta, yo tengo la posición en mi pantalla izquierda y posición derecha, o columna 1, columna 2. Pero cuando yo vaya al responsive, recuerdan que les dije que lo tomaba izquierda a derecha, vamos a ver. ¿Sí se dan cuenta cómo cambió la imagen? Permíteme un segundo la reunión, voy a ponerlo en mute. Felipe, el chat. Pues. Sí, mejor. Ahí revisas ahorita en el WhatsApp, por favor, Felipe. Julián, perdón, estás en silencio. Perdón, le estaba respondiendo a Pilar. No es que tengan que hacer entradas. Lo recomendable es que sean entradas cuando van a cambiar el contenido muy seguido. Por ejemplo, ustedes van a hacer un lanzamiento cada semana. Pues crean una entrada para el lanzamiento y sucesivamente para los otros lanzamientos. Pero si voy a hacer un lanzamiento cada mes, pues es más fácil crear una página para que Google sepa que ese contenido no está cambiando mucho. Todo depende de su estrategia y del tiempo, pero cuando las van a crear, si se dan cuenta, tienen el mismo funcionamiento. Se crean exactamente igual, se diseñan exactamente igual, solo que es la estrategia del contenido de ustedes que definen si una entrada o una página. Es por eso. ¿Y por qué les decía lo de los porcentajes y los píxeles retomando? Mi imagen se ve cuadrada, se ve bien cuando estoy trabajando en el escritorio. Se dan cuenta, aquí tienen escritorio, tableta y el móvil. Pero cuando voy al móvil se me ve alargada. ¿Por qué? Porque tengo que ahora ajustar ese porcentaje. El ancho, si ven el alto, y porque lo tengo en píxeles. Porque cuando lo dejo en píxeles queda fijo. Cuando lo dejo en porcentaje, él se adapta automáticamente.
Entonces, ahí no me cambia mucho porque no tengo una imagen agregada, pero suele pasar con eso. ¿Qué es importante? Ahora viene algo y el otro elemento que tienen todas, bueno, la otra opción que tienen todos los elementos está en el avanzado. Y en el avanzado ustedes tienen algo que se llama disposición. Y ahí viene el eje X y el eje Y. La disposición tiene que ver dónde va a estar ubicado ese elemento, tanto en el móvil como en el escritorio. Por ejemplo, la margen puede ser negativa, porque yo puedo sobreponer cosas. El relleno no, el relleno es el separador que yo tengo entre cada elemento y lo puedo bloquear. Si yo, por ejemplo, voy a trabajar este título y le digo que una margen, aquí juega en porcentajes, yo la necesito que todo se solape. Si se dan cuenta, si vieron cómo cambió el contenido de esa margen. Ah, bueno, esto dice en la imagen. En el avanzado, disposición, y voy a cambiar la margen de mi título. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Moviéndolo en el eje X y en el eje Y. ¿Cómo soluciono si lo quiero mover solo a un lado? Bueno, este engranaje, esto que sería como un anclaje, bueno, esta llave, si yo le doy un clic, se me desactiva todo si lo puedo ubicar uno a uno. Entonces yo le voy a decir que esté más arriba, bueno, puedo poner negativo, pero lo necesito más a la izquierda, que no quede tan allá. Entonces lo puedo correr, porque puedo utilizar datos negativos, el eje X y el eje Y. Caso contrario, me pasa cuando aquí le digo un relleno. El relleno, bueno, los que tienen el sitio en inglés, aquí dice margin y aquí dice padding, que es el contorno. Imaginémoslo como una ventana de nuestra casa. Nosotros sabemos que la ventana va a estar en una pared y la voy a poner a 2 metros, pero ¿cuál va a ser el marco de esa ventana? Aquí es donde le digo. Entonces yo le puedo igualmente, en porcentaje, puedo darle un marco a la izquierda, a la derecha, abajo de la izquierda, y arriba, a la derecha, abajo de la izquierda. ¿Cómo funciona? Siempre él toma el orden así. Para WordPress o para Elementor o para los sitios web, es arriba, derecha, abajo, izquierda. Ese es el orden que toma. Porque a veces yo no tengo que hacerlo por acá. A veces necesito agregar estilos. ¿Y los estilos dónde están? Es todo esto que yo les mostraba al principio. Bueno, se me ha perdido por aquí. Que yo les mostraba al principio donde estaba el código fuente, los H1 y toda esa información. Mientras carga. Entonces el relleno es el marco. Y yo necesito darle un marco, le voy a decir que de 14, pero lo voy a dejar para todos. Y vamos a ver cómo cambia el comportamiento cuando estoy en el responsive. ¿Qué quiere decir eso? Que yo bloqueé que nada se me pueda solapar. Obviamente yo lo puedo casi que sobreescribir, pero vamos a ver si la imagen en el responsive la puedo subir. Aquí lo estoy obligando. Si se dan cuenta que le estoy dando una margen, como obligándolo a subir. Pero si yo le digo un margen y le estoy diciendo que arriba, yo quiero que se devuelva y no pasa nada. Porque yo no puedo tener un margen negativo. Esa es la diferencia. Entonces, el margen tiene que ver dónde está ubicado mi elemento y el relleno tiene que ver cuál es el borde o el marco de ese elemento. Esa es la diferencia siempre, para que lo tengan presente, porque a veces nos ha sucedido que algunas personas quieren, por ejemplo, que no se me pegue la imagen, pero yo necesito que la imagen esté más cerca del título. Ubico, si se dan cuenta aquí tiene este relleno, este bloque, yo le dejé este relleno, entonces voy a quitárselo y sería a la izquierda. ¿Sí vieron que el tamaño también de la imagen cambió? Y yo le digo que a la derecha le voy a dar más margen y con eso puedo empezar a jugar. ¿Cuándo utilizo esto? Por ejemplo, cuando tengo imágenes horizontales, no verticales sino horizontales. Ahí puedo empezar a trabajar esos elementos. Entonces, ¿hasta ahí claro? ¿Cómo ha hecho que el banner grande tiene 2 cuadrados? ¿Dónde pone lanzamiento 1 y lanzamiento 2? Ok, Mar. Te lo explico nuevamente, Mar. Entonces recuerda
para todos, que nosotros tenemos nuestra sección. Entonces la sección es todo el elemento. Entonces voy a volverla a crear, bueno, a crear una nueva. Añadir una sección. Así nos aparece cuando estamos desde cero. Entonces el contenedor es la misma sección. Entonces yo le digo agregar uno nuevo y yo lo puedo directamente separar en columnas. Tengo esta distribución por defecto o puedo crear una principal. Entonces, y le voy a decir que me separe este contenedor, está muy cerca de este otro. Entonces vuelvo, lo mismo, disposición, estilo avanzado, aquí, o editar sección, también voy avanzado, y le voy a decir que necesito un margen inferior. ¿En qué? En píxeles, para que me lo tome defecto. Y ahí le estoy diciendo, este es mi margen. Quiero que tenga un 26%, o sea que, bueno, haciendo las cuentas serían como 200 píxeles más o menos, porque un porcentaje son como 10 píxeles. Y 20, entonces serían 200 más o menos. Hasta ahí el contenedor. Y luego, mar, y para todo el grupo, si yo quiero agregar una sección o unas columnas, bueno, una sección interior, puedo agregarlo aquí. Agregar 2 columnas internamente. Si no las necesito así, entonces puedo también duplicarlas y voy a tener un contenedor de 2 columnas principales. Pero, algo curioso, si se dan cuenta, yo puedo agregar 2 secciones dentro de estas. Entonces voy a duplicar esta columna y van a ser, tengo 1, 2, 3 columnas. Y dentro de la primera tengo 2 secciones o columnas más pequeñas o divididas. Y voy a agregar entonces ahora dentro de una de estas columnas, duplicar, me las va a minimizar. Cada vez que yo le doy duplicar, en realidad esto tiene el 100%. El contenedor tiene el 100%. Y él me va a empezar a dividir sobre el número de columnas. Si yo tengo 1, 2, 3, 4, cada una tiene el 25%. Si yo agrego una, 20%, 30%, bueno, 6 por 3, 18, 33%, 23%. Y así sucesivamente. Pero de igual manera, yo las puedo ir borrando si no necesito tantas. De esa manera es que agregamos las columnas o las secciones, Mar, que estabas preguntando ahí en el chat. ¿Cómo he hecho? Ok. Entonces seguimos por acá. Ahora, bueno, ya vimos entonces con los títulos, con las imágenes, con los textos nos pasa exactamente igual. Voy a cambiar ese subtítulo por un párrafo y lo voy a editar. No me deja editarlo, no me aparece por alguna razón a ustedes generalmente les aparece aquí un lapicito. No sé por qué no me lo deja aparecer ahí. Entonces voy a editar ese contenido. Voy a editar ese estilo de fuente, le voy a decir, como es un párrafo, tiene que estar alineado. Bueno, entonces lo puedo alinear a la derecha, alinear a la izquierda o centrar. Y vamos a cambiarle la fuente, le voy a decir que es de la familia, no sé, digámosle la Tahoma, que sea de 40 píxeles. Esto sigue siendo un párrafo. Para Google no nos va a afectar el SEO porque para él es un párrafo. Y yo le voy a decir que sea normal, que me le quite el negrilla. El peso es la negrilla. Entonces, en la tipografía tenemos la fuente, tenemos el tamaño, el peso tiene que ser si es negrilla o si es cursiva. Aquí lo tenemos en el estilo normal, cursiva, oblicua. Bueno, oblicua no recuerdo cuál es. Por lo general es normal o cursiva. La altura de la línea es lo separado que está cada una de las líneas. El espacio entre las palabras, bueno, aquí no tengo palabras, solo tengo en realidad lo tomo como una sola palabra porque está todo junto. Entonces si yo lo separo aquí, por ejemplo, ahí sí me lo debería separar, pero bueno, para no dañar el ejercicio. Y el color, entonces recuerdan, tenemos colores del tema y colores que nosotros podemos seleccionar.
Siempre utiliza el por defecto. Y acá hay un truquito, aquí se aparece el lápiz. Algunos de pronto ya lo conocen. Y es que yo puedo seleccionar un color que tenga ya establecido. Entonces, cuando yo selecciono el lápiz o el gotero, él me dice qué color es. Y yo lo selecciono y me lo va a cambiar automáticamente. Ese es otro truco para los textos. A veces queremos resaltar a naranja o una alerta en rojo o un mensaje que se vea más fuerte para los textos. Y ese es el que tiene que ver con los textos, con las imágenes. Y ahora entonces veamos los videos. Con los videos es bien particular porque el contenido, bueno, vamos a ver por qué no me lo está dejando editar. Editar video. Cuando yo voy a editar video, yo tengo aquí el origen. El origen es desde dónde lo puedo obtener. De YouTube, Vimeo, Dailymotion. Bueno, estos son como, casi todos son similares a YouTube. ¿Qué recomendamos nosotros? Si el video pesa más de 40 megabytes, súbanlo a YouTube en un canal privado. Y aquí ponen simplemente el link. No tienen que embebir código o compartirlo y ese tipo. Cuando el video pesa menos y ustedes lo suben a su biblioteca, a su sitio web, aquí simplemente lo tienen que seleccionar. O si lo tienen en otro servidor, lo tienen, no sé, en otro sitio web, ustedes pueden compartir directamente la URL del video o el link, como lo hacen en YouTube, aquí lo pegan. ¿Y qué nos dice? Bueno, voy a mirar si tenemos aquí una prueba. Y él tiene unos controles. Entonces podemos decirle que lo silencie, que lo repita, no, que apenas lo muestre la primera vez, que tenga el reproductor, no, que sea automático, o los controles, bueno, por usabilidad se pide que Google y Facebook dicen que los videos tengan los controles para que las personas puedan pausarlo, quitar el volumen y así, y no sean automáticos, que no se reproduzcan automáticamente, porque eso afecta o es contenido invasivo para el SEO. Y acuérdense que todo lo que ustedes hagan le afecta a su SEO y el SEO afecta a la pauta y la pauta afecta a lo que ustedes están gastando en Facebook y en Google. Entonces todo va como encadenado. Por eso es que para mí era importante explicarles la diferencia entre una página y una entrada y cómo está estructurado el sitio, una cabecera, un cuerpo y un pie de página. Y dentro del cuerpo ustedes van segmentando títulos, H1, H2, H3, H4. El H5 en adelante en realidad son párrafos. Las imágenes y los videos. Y así, de esta manera, Google es más fácil leer su contenido y cuando ustedes vayan a pagar su pauta en Facebook y en Google, ya los buscadores la tienen clara en su contenido y es más fácil que no les bloqueen la pauta, que no les rechacen la publicidad y bueno, con todas las condiciones que ven ahí con Julio en tráfico. ¿Qué otra información podemos? Bueno, el estilo. 16.4, bueno, la relación aspecto tiene que ver cómo se ven las pantallas. 16.9 es el estándar para que se vea bien en los dispositivos y se pueda ampliar. Tenga el full screen. Si no tiene el 16.9, generalmente no funciona. El 4.3 es cuando el contenido de ustedes el celular está en la escape o horizontal. Así se ve. Pero lo recomendable siempre es 16.9, que funciona para todo. Y el avanzado vuelve y juega. La margen tiene que ver dónde está ubicado mi video, mi contenido. Entonces yo lo puedo... Quiero que quizás de pronto no se vea en los dispositivos. Ahí está. Ese tiene que ver con la posición. Y el relleno tiene que ver con el marco. Si ven que apareció como un borde que no veíamos ahorita. Entonces, ¿qué pasa con el marco? Que cada vez que va a haber un elemento como bloqueando los demás, entonces este contenido no se va a pegar a no se va como a solapar. En realidad para eso son esos marcos. Y ya lo demás, bueno, ¿qué más? ¿Qué otro elemento? No sé si hay algún elemento que les ha presentado problemas que quieren que veamos, si tienen preguntas.
Dice Isa, me preguntas, pero subir videos alojados en nuestro PC no es recomendable por el peso, ¿no? Si pesa más de 40 megabytes, no es recomendable. Pero cuando son pequeños, sí se recomiendan algunas veces porque el servidor los va a buscar más rápido. Entonces, si están dentro de tu servidor, la máquina como tal, el computador, que es un servidor, se va a tardar menos tiempo en ir y traerlo y en mostrárselo a la persona, al usuario final. Entonces, no sé si les ha pasado que entran a sitios y el video se queda pensando y ustedes se dan cuenta que es un video en YouTube y se queda cargando, es porque se está tardando mucho en traer ese video desde YouTube y mostrarlo en el sitio. Claro, hay servidores como el de YouTube para videos muy grandes, está Boom, está Vimeo, que se encargan de tener videos muy pesados y entregarlos muy livianos para que carguen más rápido en los sitios. Entonces, esa es como la diferencia. El tamaño del video para que no sea pequeño, ¿cómo lo haces? Ah, bueno, vuelvo y te muestro. Isas. Aquí en los dispositivos, cuando tú vas tienes en el menú superior los dispositivos, seleccionas el de móviles y vuelves y te das cuenta. El relleno es este marco. Entonces, si yo le quito marco, me va a tomar el 100%. Y tiene que ver también con el estilo. Entonces, por ejemplo, mira, el 1:1 me quiere decir que por cada píxel me toma un cuadro. Entonces, si yo tengo un video horizontal, pero lo presento en cuadro, pues se va a ver mal. El 3.2, este está hecho para algunos tipos de pantallas, de televisores generalmente o tabletas. El estándar siempre es el 16:9, que funciona para celulares, funciona para YouTube, funciona para tabletas, para televisores, para computadores, porque recuerden que algunas personas cuando ingresan a sus webinars ingresan desde el escritorio y algunos tienen Mac y los Mac son pantallas de 21 pulgadas. Entonces es mejor que esté estandarizado para la mayor cantidad de dispositivos y no tengas problemas que en una pantalla se vea súper bien y en un Android lo vea súper mal. Entonces el 16:9 es el estándar. Y si lo quiero ver full, pues tengo que dejarlo 16:9 sin relleno. Y lo que tendría que hacer es que si tengo contenido cercano, pues a ese contenido es que le hago la margen o el relleno. Entonces a este de aquí le voy a poner un contenido, una margen abajo. ¿Para qué? Para que cada vez que esté en responsive no se me pegue este texto, no se me solape con el video. Y así no les va a aparecer, que ha pasado en algunos casos, ponen un título y el video está debajo. Y el video cuando lo van a ver en un iPhone o en un Android está encima del texto y se corta uno de los dos. Así es que lo solucionas, Isas. No me ha hecho el banner, bueno. ¿Cuál es la mejor recomendación en videos? Vimeo, bueno, era lo que te decía ahorita. Si lo alojas en tu servidor, en tu sitio web, va a ser más rápido si es pequeño. Si el video pesa mucho, lo mejor es que esté alojado en una plataforma externa. Vimeo, YouTube, Bunny, bueno, que tengan una externa. Es lo mejor. Y en el elemento lo que hacen es pegar, simplemente copian la URL. Aquí, cuando yo le digo el contenido, yo le estoy diciendo alojado en qué, en dónde, en mi servidor. Entonces él ya viene por defecto YouTube y Vimeo. Entonces, si yo le digo YouTube, simplemente pego la URL. Si yo le digo Vimeo, igualmente pego la URL. Porque el video quizás pesa mucho. Y ya mi servidor también es un servidor básico, es pequeño, no tengo el servidor para transmitir videos, entonces no lo necesito. Y tengo una cuenta de Vimeo. Entonces, Zoom creo que también va a lanzar un servicio de alojamiento de videos. Zoom, para cuando ustedes tengan sus webinars, pero eso será en el futuro. Los graban, automáticamente los ponen allá y luego pueden compartir el video de Zoom. Pero eso creo que será el próximo año. No sé si tienen más preguntas, si está claro lo que vimos ahí en la parte técnica, que espero les haya dado solución a algunas dudas que tengan y facilidad sobre todo en cómo utilizar Elementor. Pero que cuando lleguen ustedes a diseñar su landing o su página de aterrizaje, tengan claro como el proceso, tengan la estructura, un banner, un cabezote, un cuerpo y un pie de página. Y dentro del cuerpo ya dividen una columna o dos columnas y los elementos que vayan a utilizar.
y cómo se edita cada elemento. Súper, Julián. Muchas gracias. A ver si, Una mira, última tenemos, pregunta, dice Mar, si el video lo pasamos por WhatsApp, ¿se hace más ligeros? Sí y no. ¿Qué pasa con los videos de WhatsApp? A veces se comparten y cuando ustedes los descargan, se descargan en un formato solo sirve para WhatsApp. ¿Qué es lo ideal? Si ustedes lo tienen en WhatsApp, lo descarguen en su computador, le cambien el nombre, primeramente le cambien el nombre y miren que el video esté guardado en formato MP4. Aquí se los dejo, MP4. Es decir, tenga el video, diga webinar o ejercicio 1.mp4. Si dice MP4, ya lo pueden subir a YouTube o lo pueden subir al mismo sitio web. A veces en WhatsApp pesan muy poquito. Si no, no les va a funcionar porque WhatsApp algunas veces manda los videos en un formato, solo lo entiende WhatsApp y no les sirve. Y eso sería todo, la parte técnica de WordPress. Si tienen alguna otra pregunta. a Creo que ver, por ahora no tenemos más, Julián. Creo que se ha quedado muy claro todo, ¿no? Lo de, sobre todo, miren, por ejemplo, pasar a la vista móvil es súper importante para ver que la letra no quede cerca de los bordes, que ahí fue donde le agregaste el margen, ¿no, Julián? ese margen o ese marco, yo lo trato de llamarlo, lo entienden mejor como el marco de una ventana. Sí. Y de esa manera no se les va a juntar el texto con el video o los títulos con las imágenes, porque en el móvil les pasa muchísimo. Entonces aquí vuelven y lo ven. Está el Elementor y en la parte Ujú. superior tienen al lado del nombre de la entrada o de la página, tienen el engranaje. Esto es para ajustar datos de la página y tienen el escritorio, cómo se ven los escritorios, cómo se ven las tabletas y cómo se ven el móvil. El móvil aquí viene estándar. No es 100% fiel, porque recuerden que en iOS, en iPhone, funciona de una manera y en Android de otra. Lo ideal, pues Elementor y WordPress tratan de que haya como una unión entre los dos y ese es el tamaño que él utiliza. 767 píxeles es una pantalla creo que de 12 pulgadas, creo que es más o menos un iPhone o un Samsung ahorita. Pero algunas veces se ve bien en iPhone y no se ve bien en Android. Entonces tienen que venir aquí y empezar a jugar con el estilo y el avanzado. Entonces, avanzado, disposición, margen y relleno. Y el estilo, bueno, algunas veces le pueden dar un enter o ciertas cosas, pero siempre es en avanzado. Avanzado, disposición. Ahí es donde encuentran esa respuesta. Y ya. Súper, qué bien. Bueno, creo que no tenemos más dudas, o si alguien tiene dudas más de Active Campaign o de Hotmart, por favor que alce la mano, y si no, pues como ya somos casi cercanos a 10, pues dejamos hasta aquí en 2 horitas casi de sesión. Maque, bueno, Julián, tenemos una pregunta de Maque que creo que también es de webs. Maque, adelante. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por todo. Yo la verdad es que como cogí el 1-1 con Julián, os iba escuchando, pero ya fantástico, está todo solucionado. Yo tenía una duda de Active Campaign, Felipe, que habías dicho, me pusiste una vez que bueno, el mail de bienvenida de una vez que se apuntan al formulario, ese sí que va con la automatización del formulario, pero luego todo lo demás en campaña. Sí, Entonces, todos los mails, o sea, yo le doy a crear campaña y ahí, digamos, mail pre-webinar 1, mail pre-webinar 2, todos esos, ¿cada uno es una campaña o son sí, todos enlazados dentro de una? cada uno es una campaña con una Vale, fecha de salida. eso así lo había hecho, pero para confirmarlo. Y con la misma segmentación, tú creas el primero y le Eso sí, pones a la lista o todas las listas y etiqueta existe webinar abril, por eso he ejemplo. puesto y Y esa la además duplicas, le he quitado a los que hayan comprado el programa. que también, o sea, ya lo puedes hacer. Lo que pasa es que es una forma de filtrar de que no entren alumnos, que eso está Claro, muy bien, porque entonces si cada webinar, si entran 20 alumnos y son 15, son 25 y 20 son alumnos, es pues una los forma de datos, claro. excluirlos.
Sí. Eso es una forma de excluirlos, claro que sí. Y luego esa campaña la duplicas y sobre esa vas editando otras. Eso estoy haciendo. Genial, era para confirmar que lo estaba haciendo bien, porque digo, igual para cada lanzamiento, imagínate, pues hay 10 campañas, ¿no? O sea, 5 de antes y 5 después de mails. Puede ser así, Claro, ¿no? Vale, así es, totalmente. vale. Ok, perfecto. Pues esa era la duda. Muchas gracias. Súper, Maque, bueno, con muchísimo gusto. Bueno, ¿alguien tiene más dudas a la 1, a las 2? Y si no, dejamos aquí para si quieren ver el webinar de Alejandro, que todavía ahí ya va a empezar la venta, listo. Que por eso se ha ido mucha gente. De todas formas, muchas gracias a todas las personas que asistieron. Les voy a pasar un formulario de calificación, ¿vale? De calificación de la sesión, que esto nos va a seguir para ver qué aspectos mejorar. Y de todas formas, muchísimas gracias a Julián por haber asistido aquí y darnos este toque de las landing que es tan importante.